Centro Navarro de la Audición les ofrece este espacio. Siempre igual. ¿Dónde se habrá metido esta mujer? Llamada para ti, llamada para ti. Hola, buenos días, Rafa. ¿Qué tal está mi jefe favorito, mi cariñín? ¿Qué tal estoy? ¿Me lo estás diciendo en serio, Paula? Pues estoy que me tiro de los pelos. ¿Tú sabes la hora que es? Que te está el equipo esperando para ir a grabar ya. Ay, no te pongas nervioso, Rafa, que es que yo hoy no puedo salir a grabar, que es que yo me he montado mi propio negocio con todo lo que me regalan en los pueblos y me ha fallado la persona. Oye, pero mira, yo si quieres lo que puedo hacer es recordarte algunas de esas historias. Tú sabes lo importante del contrabando para la comunidad foral, tú sabes lo que he aprendido yo de los vecinos, de la gente mayor que tenía que pasar ganado, que tenía que pasar puntilla, café, tabaco. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿No? ¿Me has colgado? Paula, déjate de tonterías y ven rápidamente a la tele que tenéis que ir a grabar. ¡Ya! ¿Hola? ¿Puedo pasar? Pasad. Es que está lloviendo un poco. Tranquila. Y me vengo aquí a refugiarme. Bien. Isidro pudo ir a la escuela, donde aprendió mucho. ¿Se acuerda del nombre del maestro? Don Elías Andueza. En la escuela teníamos en castellano, lo poco que hablamos en castellano tenéis que perdonar, no sabemos ahora. ¿Y cuando salía de la escuela ayudar al padre y a la madre? Sí. ¿Con el ganado? Sí, claro. Había vacas, cerdos, ovejas y de todo. Y los campos, que estaban más limpios que ahora, limpios como no sé qué. Teníais que hacer las hierbas, Sí. las metas. Ya, todo. ¿Y luego bajabais a la feria del ganado de Elizondo o no? Sí, solía haber, sí, en 15 días solía haber ferias, sí. ¿Y te tocaba bajar con los animales? Si había, sí. ¿Y te tocó contrabando? No, Contrabando. contrabando, sí, contrabando, eso vino después, ya cuando teníamos 20 años así, sí. Aquello era un trabajo de burros. Nosotros teníamos para traer las comidicas de los cerdos, de las ovejas y eso. Hay una bordavía, ya la han tirado y eso solíamos andar y ahí solía estar un burro pequeñico para traer las cosas. Y el dueño del burro, más de una vez digo, y el dueño y muchos más, coger 40 kilos de Francia, de Aldoides, ¿no? Ya sabes dónde está, Sí. Aldoides, Urepel. Y el burrico con todas las historias en casa, dormidico, bien calentico, durmiendo. Y el dueño a traer contrabando de Francia. De Francia hasta Velate, hemos ido algunas veces. ¿Y no pasabas miedo? Miedo, sí, miedo. Que te pillase la Guardia Civil. Sí, pero sí, entonces había Guardia Civil por todas partes.
y de todo, y bastante más que yo también han andado. El difunto hermano que hace 2 años murió, aquel más que yo. ¿Y qué te tocó pasar, Isidro? ¿Ganado o...? Eso no sabemos, en los paquetes no se sabía lo que traía. ¿Cuántos años estuviste pasando paquetes? No, muchos años no, yo no, como trabajaba en casa, bueno, el hermano, sí, aquel solía ir más que yo. Pero bueno, unos 8 o 10 años sí. Y hemos visto de todo, un poco, pero hay algunos que ahora mismo se ha muerto uno, vaya maestro. Pues nada, aquel nos pedía de criado para ir en busca. Con aquel hemos llegado ahí a llevar yeguas viejas de aquí a Garzain. Y de aquí para adelante, cuando nevaba, pues ya, entonces un poco más tranquilicos, porque los guardias no salían de la chaola. Y así era el contrabando. Ahora lo que se traía, lo que se llevaba, y después vinieron, o antes no, por ahí los portugueses también, aquellos eran portugueses. Que se les pasaba, ¿no? Sí. Para ir a Francia, porque era más fácil obtener los papeles, ¿no? No sé dónde vendían aquella gente. Sí. ¿Ya ha conocido a esos portugueses intentando buscar una nueva vida en otro país? ¿Te tocó? Sí, alguna vez sí, igual. Sí. Ya ni me acuerdo, ¿no? Pero sí. Isidro, muchas gracias por habernos recibido en tu casa. ¿Vale? Bien, vale. Gracias. Son las 10:15 y tenemos misa a las 11. Calabacines. Sí. A ver, Amichi. ¿Amichi? Michi, ven. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ven aquí, Bien, ven. bien. ¿Has visto a quién te he traído? ¿Al Muy nieto? bien. Encantada de conoceros. Ven Ven aquí, aquí, ven, que no ven aquí, mordemos. ven. Voy. Ahí está con los tomates. Vale. Todo el día en la huerta. Sí, Tu mujer. cogiendo. Unai, de tu abuela has las cosas. aprendido mucho, ¿no? Pues, Y sigues aprendiendo. Yo creo que la mayoría de cosas que sé y soy yo, Dicen pues que es por mando ella. mucho, Sí. no sé, algo ya quedará. Sí. ¿Y te ha contado muchas historias de Vizcarret, tu abuela? Sí, pues más de la familia y, Sí, historias de la y cotilleo. gente, O sea, aquí en sí. el pueblo, pues, la mayoría de temas de conversación pues son pues algún cotilleo que ha pasado, tal. Sí, cositas que pasan en tiramos. los pueblos y que quedan ahí, ya está. ¿Y de contrabando no has hablado? De contrabando también seguro Sí. que hemos hablado, sí, porque yo la historia que hemos vivido, claro que les he contado. Sí, su apichi estuvo también un tiempo, su tío Carlos y mucha gente de aquí mayor, ya de mi edad y más. ¿Y Sí. cómo se hacía ese contrabando? ¿Cómo se hacía? Pues mira, había siempre alguno que mandaba y les decía, a tal sitio están los paquetes, hay que ir a cogerlos y llevar pues igual hasta Pasaderro o por otros caminos y así, y llevaban. Y Y todo luego por el pues monte, tenían ¿no? cómplices un poco, que yo creo que ahora se podrá decir. Ahora pero ya se puede decir. había guardias que vigilaban mucho y siempre había alguno que hacía el favor. Y las mujeres también tenían su papel, ¿no? Hombre, a callar. En el tema del contrabando. A callar y trabajar cuando ellos estaban por ahí, con el ganado. ¿Y se pasaba mal? Hombre, De decir, "Jo, a ver preocupación. si me lo van a pillar". Preocupación, sí, sin más. Pero llegaba después lo que ganaban y ya, una alegría. Había un poco más en casa. Porque si no... Porque es que entonces era con el ganado solo y el que tenía bien de ganado, pues era mejor. Claro, y los que teníamos poco, pues a sacar adelante con lo que teníamos. Pero bien, felices. Pues pues te eso dejamos que recoger. sigas disfrutando de la huerta. Gracias a vosotros, ¿eh? Venga. Qué bien se está aquí, Qué ¿no? bien se está aquí. Al sol. Fíjate que tengo hasta calor y me voy a Ya lo quitar la que- cazadora. Muy bien, me parece estupendo porque se está de maravilla aquí. Te quería preguntar, porque ver, cuando Paula. llegas al pueblo aparece un cartel con el nombre, que es el oficial,
Bizkarreta Gerendiain. Sí. Pero aquí los del pueblo nunca la habéis llamado Nunca Bizkarreta. siempre hemos llamado Bizcarret. Pero después, claro, pero es Gerendiain, vasco es Gerendiain. Y luego os llaman los rusos. Sí. ¿Y por qué? Porque hemos sido un poquito, no sé, un poquito rebeldes. ¿No será por el tema del contrabando que os llaman rusos? Porque aquí se traía la Katiuska. Sí. La Katiuska que viene de Rusia. Sí, sí. Pues igual es por eso Mi también. padre la ha vendido Que de aquí eso. Sí. hacíais mucho contrabando y cogíais las Katiuskas. Se hacía así. ¿A ti te tocó? Bueno. Han pasado muchos también he años. visto, han pasado muchos años. Han pasado Eso, muchos años, Carmenchu, eso es, y había que abastecer a naturalmente. los Y había vecinos que- de los diferentes pueblos. Oye, y había que vivir. Y había que vivir. Exactamente. Eso es. Oye, que fíjate. Y teniendo una tienda y llevando mercancía, me imagino que algo pasaríais. Hombre, claro. Es mi padre. Tu padre, ¿no? No, no me debía de decirlo eso. Eso es mi padre, ¿sabes? De esas cosas sabía mi padre. Paula, yo he visto en mi casa. Pues eso, muchas catiuscas, café. Pues antes era así la cosa. Así se ha vivido. Paula. Y con el padre de Corpus, iría tu padre también a pasar. Ah, claro. Eso hace muchísimos, fíjate qué años, hija mía. Yo tengo ya 84, pero bueno, así ha sido aquí. La frontera es así, hija. ¿Y qué se traía? Aparte de las Katiuskas y Se ha pasado ropa mucho. de lluvia, ¿no? Para También, trabajar. claro, luego se ha pasado mucho ganado, eso posterior se ha pasado mucho ganado, pues muchas cosas. Y mi padre decía hasta medias que llevaba a Pamplona, no sé qué comercio. Para Creo la que gente era, pudiente. espérate, algún comercio de Pamplona, no sé, y fíjate, no recuerdo la casa. Pero llevaban también medias y cosas. Sí, sí. Y Fíjate. claro, cuando llegaba tu padre con las medias a aquel comercio, Eso se es. volvían todas las mujeres locas de Pamplona. ¡Buah, estas medias eran las que quería yo que llevan las mujeres francesas! Eso es. Así, Pablo, así es. Gracias, De Carmenchu. nada, adiós bonitos, ¿eh? Adiós, ha sido un placer. Dime, Paula. Ya has visto lo importante del contrabando para la comunidad foral, ¿no? La riqueza y todo lo que nos aportó. Pues ahora te voy a contar la historia de la primera avioneta que se construyó en Navarra y lo hizo un vecino de Villanueva de Aezcua. Su padre era carpintero, él la ayudaba. Bueno, mejor que te lo cuente Gaspar, que lo va a hacer mucho mejor. Mira, estos garbancicos están de oferta, me los pasaron de un pueblo, son buenísimos, ya verás. ¡Ay, qué bien! Otro candidato a salir en el programa Tiramillas, muy buenas. ¿Eres Paula? Sí, ¿y tú? ¿Gaspar? Gaspar, Domènech, te puedo sí, tutear, sí, ¿no? Por supuesto que Gaspar sí. Domènech. Domènech. Entonces tienes que ser familia del constructor de la primera avioneta en Navarra matriculada. Efectivamente, sí, sí, sí. Yo soy sobrino de Ángel Domènech, que fue el que hizo la primera avioneta aquí en Navarra, efectivamente. ¡Ay, qué ilusión Qué conocer ilusión. a esta familia y Muy a bien. Gaspar! Sí, y sí. yo no sé si podemos aprovechar para hablar de Ángel y de la Sí. historia de esta casa que lleva por nombre Ojava. Ojava. La casa se llama Ojava como tal, efectivamente, sí. ¿Y dónde perfectamente. construyó Ángel la avioneta? Los comienzos realmente fueron aquí en la planta baja, que su padre, que era carpintero, tenía un taller, también de mecánica, ¿no? Realmente utilizaba también el desván arriba, porque su padre lo que no quería era que perdiese tiempo de los trabajos normales, y entonces lo hacía eso en momentos en que los demás no estaban trabajando, o sea, o era al anochecer o en momentos de la siesta y demás. Y cuando ya la parte de arriba se le fue haciendo pequeña porque ya iba cogiendo un cierto tamaño el aparato, entonces ya hicieron una gestión y se fueron cuando habéis entrado al pueblo hay un pequeño hórreo. Sí. Entonces a mano izquierda, que ya no existe, había una casa grande que lleva el nombre del hórreo, que es Casa Rica. Durante la construcción, como anecdótico, él no permitía que nadie La viese, fuese viéndola, y entonces lo que hacía es iba trabajando. Contaba en determinados momentos con alguno de sus hermanos, más con una hermana que todavía vive, y le ayudaba en algunas operaciones sencillas. Y luego, evidentemente, cuando tuvo que montar el motor, que lo compró en Getafe, donde él había hecho el servicio militar, lo compró allí, era una pieza pesada, entonces contó evidentemente con ayuda del pueblo, ¿no? Entonces, bueno, la montaron y lo hizo de esa forma.
Las personas mayores de aquí del pueblo, que entonces ya eran todavía muy pequeños, se recuerdan cómo cuando ya montaba el motor y comenzó a hacer las pruebas que tenía que hacer él, evidentemente, ¿no? Ya con la hélice y el motor, tenía que sujetar la avioneta a unas partes fijas en la cuadra, en esa planta baja de la casa, porque al poner en marcha el motor, pues la avioneta tendía a salir hacia adelante. En alguna ocasión que se olvidaba de sacar los ganados que allí había, que eran algunos cerdos, gallinas, pues en algún caso pues salían las gallinas, se estrellaban contra la pared. Y eso hay personas aquí en el pueblo que todavía lo recuerdan porque eran muy niños, pero les impresionaba esas anécdotas, ¿no? Estando construyendo la avioneta, cuando ya estaba ya muy avanzada, coincidió que en el pueblo de Garayoa veraneaba Pablo Rada, que fue el mecánico del vuelo Plus Ultra, el que hizo en el año 1926 desde Huelva a Buenos Aires, ¿no? Entonces le contaron esto, él se interesó y una tarde se acercó con un vecino del pueblo, se personó, estuvo con Ángel y bueno, entonces vio el aparato y tal, y en un momento determinado le preguntó y le dije, ¿te importaría enseñarme los planos, a ver en fin cómo lo vas haciendo y tal? Y le digo, y él contestó, no tengo ningún plano. Bueno, sí los tengo, pero los tengo todos en mi cabeza, no tengo ningún plano. Y posteriormente, después de, aunque tuvieron luego varios contactos, sí nos consta que Pablo Rada, de alguna forma, dijo en ocasiones que le había impresionado la claridad de ideas que tenía Ángel con relación al aparato. Y luego ya el otro hito importante es cuando, vamos a ver, en el año 1936 se da la circunstancia de que un gran aviador como era Fernando Rey Loring era un piloto de origen malagueño, su madre era norteamericana, es decir, de ascendencia norteamericana, y Fernando Rey Loring fue el primer hombre que en solitario hizo el vuelo en avioneta, en una pequeña avioneta, el vuelo Madrid-Manila, saliendo un 24 de abril de 1932 y llegó el 10 de julio de ese mismo año a Manila, con unas vicisitudes increíbles, y cualquiera que vea la biografía de este hombre ha sido uno de los pilotos más sobresalientes, ¿no? Porque destacaban de ese señor pues sobre todo la enorme serenidad y sangre fría que tenía, porque pasó cosas increíbles cruzando el mar de China y desiertos. Bueno, total, que este señor volvió a repetir el vuelo en el año 33 y ya a partir del 33 tenía relación con Navarra, porque, entre otras cosas, llegó a casarse con María Raiza, una mujer de Pamplona, y en el año 36, bueno, pues a él le llegó la noticia de eso, de que en un pueblo del Pirineo, un pequeño pueblo, alguien había construido una avioneta. Entonces lo que él hizo fue, se puso inmediatamente, no fue Ángel, sino fue él el que se puso en contacto con mi tío Ángel y le dijo que se personara en Pamplona, ¿no? Quedaron un día allí en Pamplona y entonces él le dijo, Loring le dijo que lo que podía hacer era, a ver si estaba dispuesto a llevar el aparato al aeropuerto de Noain, que él gustosamente haría unas pruebas con el aparato. Tuvo que pintar rápidamente como pudo el aparato, le dio un colorcito azul plateado, aquí con unos camiones de casa desmontaron las alas, desmontaron el resto del fuselaje y lo llevaron a Noain. Lo montaron allí y lo curioso del caso es que eran ya los días previos al alzamiento nacional, que fue el 18 de julio, como bien sabéis, eran los días anteriores, y no estaba permitido por las autoridades más que vuelos solamente sin salir de lo que era el término, o sea, el área del aeropuerto de Noain, ¿no? Entonces hizo Fernando Rey Loring el vuelo, hizo unos vuelos rasantes de pruebas a distinta altura, con distintos movimientos, aterrizó y cuando habló con Ángel le felicitó y le dijo que podía estar contento porque el aparato estaba
tenía dos cuestiones, una que estaba perfectamente equilibrado y segundo que los mandos respondían perfectamente. Y le animó también a que, incluso dice, yo haré algún contacto con las autoridades, pero te animo también a que te pongas en contacto con la Diputación entonces de Navarra para ver si puedes comenzar algún curso de aviación, porque el objetivo de él era, en definitiva, era volar, aunque aquí, como era un proyecto en cierto modo descabellado, pero realmente lo que la gente no sabía es que, en definitiva, él quería volar, ¿no? Diputación se enteraron del tema y aquí tengo una foto que la podemos ver. Entonces llegaron, pintaron, le dieron al aparato otro color y pintaron en la cola el número 1, pintaron el escudo de Navarra y el nombre de la avioneta, que la llamaron Navarra, por ser la número 1, la primera, ¿no? ¿Y Ángel voló? Y él no voló, Ángel no voló, porque ya digo, el lanzamiento nacional fue el día 18 y ahí se trastocó absolutamente toda su carrera, porque ni siquiera pudo hacer los cursos en Zaragoza, es más, luego tuvo que incorporarse al servicio militar en tiempos de guerra, y ahí se trastocaron un poco sus sueños, vamos a decir, y él no logró volar. Entonces este aparato, a continuación Diputación sí que lo pusieron en un grupo escolar de la calle Olite, estuvo allí expuesta durante un tiempo, y concretamente el Pensamiento Navarro, el periódico de entonces, en un artículo del día en pleno San Fermín, en práctica era el 10 de julio, pues hacía una cita de cómo estaba expuesta una avioneta de un aviador navarro de un pueblo que estaba siendo muy visitada y que estaba teniendo mucho éxito, ¿no? Bueno, estuvo así, posteriormente ya la llevaron a un hangar en el aeropuerto de Noain, y ahí ya se quedó. Luego se trajo aquí la hélice y tal, y bueno, ya el aparato ya poco a poco desapareció. Él se dedicó a otras actividades, a un taller de reparación de vehículos, de chapistería, tuvo también una de las primeras autoescuelas de conducción, etcétera, etcétera. Cambió ya bueno, pues su proyecto ya dejó de... Tuvo una mente privilegiada, sí, consiguió hacer una avioneta efectivamente, en un pueblo como este, sí, sin planos, sin... No, efectivamente, sí. Bueno, y otra cuestión importante, que no os la quiero citar también. Él hizo el servicio militar en Getafe, de soldado raso. Entonces él veía que allí aterrizaban avionetas y aviones militares. Y un buen día aterrizó para él, lo que fue una preciosa avioneta inglesa. Era de un diseño que él no había visto, algo que le llamó poderosamente la atención, y entonces es cuando él se le grabó y dijo, yo tengo que hacer una cosa así. Cuando se licenció, compró una hélice, la hélice del aparato, fue hasta Pamplona con la maleta y la hélice en el tren, y desde la estación de Pamplona hasta Pamplona llevaba en una mano la maleta, en la otra la hélice, y así se personó en casa. En casa, evidentemente, tuvo inmediatamente problemas, sobre todo con porque no entenderían, con su padre, con su padre. O sea, aquí tenemos trabajo, tú vas a hacer esto va a costar dinero, no tienes conocimientos, pero lo que a su padre realmente le preocupaba, que sabía que era muy vivo, que tenía mucha iniciativa y sobre todo que era muy testarudo, y que lo que se proponía lo iba a hacer. Eso es lo que le preocupaba, y al final lo consiguió. Y luego creo que de hecho tu abuelo montó también una fábrica. En 1916-17, en la divisoria del Valle de Aezcua con el Valle de Salazar, hay un barranco que se llama Barranco Cacolla, que allí había agua en una época del año, había madera por ser la cercanía del monte Irati, y ahí montó mi abuelo una serrería que daba trabajo aquí a personal del pueblo y incluso de algún otro pueblo, y lo que hacían era fabricaban, cogiendo los árboles, fabricaban aros, los aros de los cedazos. O sea, un cedazo, una criba, un cedazo es una herramienta que tiene una rejilla posterior para pasar, por ejemplo, cribar o clasificar, separar el grano del trigo de la paja, etc. Después había personas de aquí del pueblo, de casas del pueblo, que trabajaban allí en la fábrica,
y cada cierto tiempo las transportaban aquí hasta el pueblo. Y luego de aquí del pueblo, pues este señor, Melchor Redín, las llevaba hacia Pamplona, Barbastro, Zaragoza y otros lugares, ¿no? También comenzaron a preparar toda la madera para las sillas, que luego las finalizaban aquí. Estas sillas las terminaban de hacer aquí. Luego otro proyecto diferente, que es el que lo llevó fundamentalmente mi padre, bueno, y también el abuelo evidentemente, y es que en las faldas del Monte Ori hay una zona que habréis oído que se llama Coista. Hasta entonces se utilizaba, bajaban la madera por el río Irati, no como hacían por la zona de Salazar, sino que se hacía a través de lo que se llamaba el barranqueo, ¿no? En los pantanos se dejaba soltar grandes cantidades de agua que estaban metidas los troncos en los embalses, y ese agua transportaba esos grandes troncos hasta una factoría, un gran aserradero que había en Necay, en las proximidades de Aoiz, ¿no? Vale, entonces en un determinado momento hubo que sacar un lote muy importante de leña de esa zona, que está muy atrás, ¿no? Y allí se hizo una esclusa, un embalse precisamente para esto, ¿no? Entonces, como era una cantidad importante, y también tenían que hacer un carretil hasta las casas de Irati, porque la empresa El Irati, que era la que estaba en Necay. En Necay, efectivamente, a mi abuelo y mi padre se les ocurrió la idea de decir, bueno, ¿y por qué no? Después del movimiento nacional, después de la guerra, habían adquirido de los camiones que venían, eran pequeños y bueno, muy antiguos, evidentemente, de Rusia, ¿no? Y fue una gran cantidad de camiones que vinieron a España, se hicieron con uno de ellos. Entonces lo que hacían era, lo desmontaban aquí, totalmente en piezas, la parte más grande, que es el chasis, lo montaban sobre una alera, y las otras partes en cajones, en caballerías y demás, y desde aquí subían a Bergendi, cruzaban todo a Bodi y llegaban hasta el punto. Entonces en ese punto debían montar de nuevo el camión, y el camión ya, que tenía que funcionar evidentemente, pues entonces ya hacía estas labores, en unos casos ya digo de mover la madera, que hubo algún año, allí era sobre el año, creo que era sobre el año 52, que serían los últimos años, fueron varios miles de metros cúbicos de madera los que se movieron, y también grava para hacer esas pistas hasta las casas de Irati necesarias para todo eso, ¿no? Entonces, terminaba la época, volvían a desmontarlo y lo volvían a traer aquí, efectivamente. Y claro, y los problemas que podían surgir de tipo de averías y tal, pues evidentemente los tenían que solventar de alguna manera, ¿no? O sea que era complicado, y también es un hecho, pues algo curioso también, ¿no? Y aquí está Gaspar para recordarnos esa parte importante de la historia de esta localidad, a la que sigues muy vinculado y vienes cuando puedes, ¿no? Sí, evidentemente, sí, evidentemente. Procuraré venir más si puedo, pero evidentemente para mí sí, es un orgullo estar y ser de Villanueva, y bueno, y poder contar estas historias, ¿no? Patrimonio inmaterial importante, y Gaspar, se me está ocurriendo que me tienes que dejar una semana a la casa. ¿Te parece? Sí, porque a ver si se me pega algo a mí. ¿Alguna cosita? Bueno, oye, por mí encantado, puedes venir. Vaya historia, Rafa? Vaya historia la que te estás montando tú. ¿Qué va? Que deberíamos hacer un documental sobre la historia de este señor de Villanueva de Aezkoa. Y hablando de que su padre era carpintero, ¿tú sabes lo importante que ha sido la madera para Navarra? ¿Sí o no? No. Idea, Paula, yo lo único que quiero es que vengas ya para ir a grabar el programa. Que no, que vamos a escuchar la siguiente historia, que es muy interesante, ¿eh? Que iban a los montes y tú sabes lo que trabajaba esa gente, Rafa. Tú sabes lo que trabajaba, que solo comían habas para desayunar, para merendar y para cenar. No se ría, no, que le estoy viendo. No sabe qué trabajo había que hacer. Al compás del remo nos iremos al Madiar, por el río abajo, desde Burgui hasta el Matra. Ten mucho cuidado, no vayas a morrar,
porque en las revueltas tendrás que capuciar. Triste vida, la del que tiene que andar siempre en el río, harto de agua y sin un real. Ay, morena mía, ven conmigo al Madiar. Salí de Basari con frío fenomenal y por no helarme no paraba de remar. En la onda Gino la alforja se mojó y en el Fochico el remo se me partió. Triste vida, la del que tiene que andar siempre en el río, harto de agua y sin un real. Ay, morena mía, ven conmigo al Madiar. Al brincar la presa, el agua nos dominó y el tramo punta contra el muro se estrelló. La Almadía Inma, sí, ya estoy aquí, ya me estás oyendo subir las escaleras. Buenos días, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Perfectamente, Sí, bueno, disfrutando muy bien. de nuestro viaje por Burgui y, como no, nos teníamos que acercar hasta el Museo de las Almadías. Os agradecemos que vengáis a Una visitarnos, tradición aquí en sí. esta localidad y en muchas de Roncal, Sí, claro, en todo y el cuyo, eso es, y cuyo trabajo hay que destacar, ¿no? Un trabajo difícil, el que tuvo, por ejemplo, tu padre. Mi padre, sí. Mi padre fue almadiero y además fue, diremos, uno de los maestros almadieros que decían que fueron los que enseñaron a los que ahora bajan, porque claro, los que ahora bajan la Almadía no las han conocido. Juan Urzainqui, que además hizo el último descenso con 85 Con años. 85 años, sí. A pesar de que le decíamos que creíamos que estaba un poco mayor, pero la ilusión podía más que los achaques que podía tener. Me imagino que tu padre te ha contado muchas historias que a través de esta visita en el museo vamos a recordar, ¿no? Pues sí, muchas cosas nos contaba, lo que pasa que siempre no se les escucha todo lo que cuentan. Y luego nos arrepentimos. Sí. Pero bueno. Así es, vale. Bueno, Inma, aquí se recibe al visitante. Sí, la madera se transportaba por Almadía. Hay muchas personas que no entienden y preguntan, ¿y en esas balsas qué llevaban? No, que en esas balsas no llevaban nada, no eran balsas para transportar. Lo que se transportaba era la propia madera, porque no había otro sistema de transporte que no fuera el río. Y no eso es lo que se ha hecho en Navarra, ni en Aragón, ni esto. Es a nivel mundial que se ha hecho el transporte por el río. Nos adentramos en el bosque. Y aquí tenemos la madera que ha dado tanta riqueza a toda esta zona. Sí, nosotros tenemos representado un bosque de pinos porque en nuestro pueblo es la madera que más hay. ¿A qué años empezó tu padre a trabajar en el monte? Pues con 14 años. Primero había que ir al monte a sacar esos claro, troncos. Primero iban al monte, el primer paso era batir los troncos, que decían ellos, luego una vez que lo batían lo estajaban, que era limpiarle las ramas, para sujetarlo en el suelo, y una vez que estaba sujeto en el suelo es cuando ya empezaban a trabajarlo con las hachas. Empezaban, ¿ves cómo lo marcaban? Lo marcaban con linear, que decían ellos, con una liza que la impregnaban en la carbonilla que salía de quemar la corteza de los pinos, y entre dos, ves allí cómo lo tienen, ¿ves? Y cómo se nota una raya por ahí, ahí es donde empezaban, cómo empezaban a trabajar con las hachas para convertir en una madera trabajada esquinteada, ¿qué es esto? En eso se convertía un tronco redondo, un árbol redondo, en una madera trabajada. Este es el tronco transportado como Almadía. Sí, y ese es del castillo de Marcilla. Sabéis que la han rehabilitado hace unos pocos años y ellos, pues, la ha salido en una en una pared, y como saben que está transportado por la Almadía, nos lo han donado y nosotros agradecidos aquí lo tenemos expuesto. ¿Y tanto? Sí. ¿Vamos a seguir recorriendo? Sí, de acuerdo. Mira, luego ya lo siguiente que tenemos pues son las herramientas, que nosotros en esta tierra sí que las conocemos todos los tronzadores y las hachas, pero hay personas que vienen de otra comunidades que desde luego no saben lo que son los tronzadores. Aquí sí, por el Erriquirola, porque se sigue manteniendo, y los aizcolaris y eso, pero hay muchos sitios pues en que no, gente que ha sido remar o esto, no saben lo que son esos tronzadores. A tu padre le tocaba también, ¿no? Ah, sí, claro, es que en realidad los maderistas generalmente eran maderistas y almadieros. Había quien no iba a almadiar, pero generalmente hacían
todo el trabajo, desde batir a trabajar la madera y luego almadear, sí, claro. Y cuando estaban en el monte pasaban muchas horas. Muchos días, mucho ¿no? tiempo, sí, subían a finales de mayo y estaban hasta finales de agosto. Y en esa época bajaban 2 días a casa. El día de San Pedro, que son nuestras fiestas, y el día de Santiago, que es una fiesta grande, diremos. Y era todo el tiempo que bajaban. En esa época, pues no bajaban Algunos a casa. tenían familia, tenían mujer. Generalmente todos tenían mujer. Hombre, claro, los que empezaban con 14 años no, pero cuando ya eran más mayores, pues por eso la vida seguía igual. Por esa razón, luego ya hemos representado un poco a la mujer roncalesa, porque parece que en un mundo de hombres solo trabajaban ellos, pero... Las mujeres también, Pero y luego lo vamos a pero, destacar. sí, sí, y aquí vale, tenemos, claro, sí. cuando pasaban tanto tiempo en el En monte... el monte esa era su tienda de campaña que tenían. Es verdad que si había una borda cerca, iban a pasar las noches, pero si no, pues ahí es donde pasaban la noche. Y bueno, a principios en junio, julio no estaba mal, pero teniendo en cuenta que a finales de agosto, raro es el año que por la mañana no ronda los 0 grados, pues era un poco duro. La comida, las consabidas migas. Las migas. Ahora es un plato de lujo, pero entonces migas hoy, migas mañana, migas, pues bueno, ellos estaban un poco cansados de migas, patatas, un poco de bacalao que comían y carne que subían al principio y la conservaban, hacían un agujero dentro de la tienda, un agujero en la tierra, y ahí conservaban la carne, porque dicen que se conservaba más días. Bueno, este es el atuendo que ellos llevaban, la indumentaria, diremos. Como veis, os he dicho que las mañanicas en el monte podían ser duras, pero el ir en la almadía no era menos, teniendo en cuenta que llevaban unas abarcas de goma, de caucho, y unos calcetines de lana. Ellos dicen que había días que se les congelaban los pantalones hasta así, iban todo el día con el pantalón congelado, por una razón sencilla, porque empezaban a almadear a primeros de diciembre. Y almadeaban hasta mitades de mayo. En las épocas más duras. Cuando había agua en el río. A mitades de mayo lo que aprovechaban eran las aguas mayencas, el agua del deshielo, ellos lo llaman mayencas. Y eso, lo que sí llevaban cubierto era la espalda. Eso es una piel de un macho cabrío. Cuanto más grande era el animal, más grande era el espaldero, que llaman ellos. Y entonces dicen que por esa razón, cuando ya se veía que había un choto, que decimos nosotros, muy grande, pues lo apalabraban con mucho tiempo y estaban pues muy cotizados, no por la carne que no se utilizaba, pero por la piel sí. ¿Y había aquí también en el pueblo de Burgui? Claro que había ganaderos, sí, por supuesto, había ganaderos, pero además también se movían por el contorno y cuando veían uno grande, pues con mucho tiempo lo apalabraban. Eso, o sea, es lo que la gente iba a mirar a ver el ganado que tenía cada uno, a ver si era grande. Eso es lo que ellos contaban. Que será verdad. Sí, claro, sí. Seguimos, y aquí tenemos... Sí. Pues una almadía un poco diferente. Como te he dicho que aquello es una madera trabajada, esquinteada, que dicen ellos, que son estos 2 tramos, y sin embargo ese, como veis, es un árbol al que simplemente le han quitado la corteza. Eso es lo que denominan velas, y eso se llevaba siempre a Tortosa, y eran para los mástiles de los barcos. Dicen que una carabela... Los navieros, ¿no? Sí, claro. Una carabela de las de Colón lleva un mástil de estos valles. Si no era de aquí, sería de Aragón o sería de Cataluña. Pero bueno, eso es lo que cuentan. Y esas siempre iban a Tortosa. Había gente especializada en ir a Tortosa, no todo el mundo iba. Una cosa que me gusta mucho enseñar es la forma que tenían de atarla, porque el oficio de almadiero muy duro, pero para mí esto es un auténtico arte. Cómo retuercen, estos son varas de avellano o de berguizo. ¿Cómo saben ellos retorcerlo, lo que ellos denominan torcer la verga, nunca me acuerdo a qué lo va, así o a este, y convierten esto en unas poco menos que cuerdas que se puede hacer estos nudos, porque estos nudos con una cuerda los haríamos, pero con una vara como esta, eso para mí es un auténtico arte. Y ahora las siguen haciendo exactamente igual, ¿eh? El día que bajan la almadía las atan igual. ¿Tú recuerdas tus infancias a veces con la ausencia de tu padre? Sí, yo recuerdo la ausencia de mi padre, pero ya no almadiaba, sino en el monte. Entonces ya iban solo a trabajar al monte, y sí lo recuerdo, y se me hacía pues
muy largo el tiempo. No sé exactamente cuánto tiempo estarían entonces sin bajar, no lo sé, pero sí que lo recuerdo, sí, que mi padre se iba y estaba mucho tiempo sin venir a casa. ¿Y cuando llegaba a casa? Bueno, pues que como éramos aún muy niños, pues la alegría de ver al padre después de tanto tiempo. Un poco, no sé, quizá te acostumbras a que se van. Claro, es que es así, nos acostumbramos a que no estaba, pero pues luego pues muy contentos cuando venía. ¿Y tu madre qué tal lo llevó? Pues me imagino que un poco acostumbrada estaba porque su familia nativa, también eran maderistas y almadieros. Entonces ya estaba acostumbrada a que también desde niña lo había vivido, el que su padre y sus hermanos se fueran de casa. Tenemos representada un poco la mujer roncalesa porque sí, el trabajo de almadieros y de los hombres muy duro, pero ellas no tenían la vida más fácil. Ellas eran las que se encargaban de niños, de ancianos, de animales. La época en la que había que recolectar la poca y mucha huerta que aquí se recolecta es la época en que los hombres estaban en el monte, quiere decir que eran ellas las que lo hacían. Había que ir a segar para recolectar el cereal, no solo para el consumo propio, sino para los animales. Entonces los niños con 10 años, poco más, ya iban a segar, porque con 12 ya empezaban a ir al monte, pues ya sé, ¿quién lo hacía? Ellas, todo. Y otra cosa que hemos representado el Día del Almadía son las lavanderas, que también es un oficio que está muy relacionado con el río. Y al igual que os he dicho que a los hombres se les congelaban los pantalones, ellas muchos días rompían el hielo de la orilla para poder lavar. Sí. Bueno, Inma, que además de la fiesta del Almadía, podemos venir a visitar este museo. Siempre, cuando no nos vamos a acordar solo en una fecha concreta y venimos cientos y cientos y cientos de personas, sí, que está muy bien, sí. pero que el resto del año también está abierto. Sí, bueno, abrimos en los puentes y de mitad de julio hasta finales de agosto, pero sí que estamos muy contentos de que venga la gente, nos gusta enseñar, pues igual que nos pasa a nosotros cuando vamos a otros sitios, vemos, son cosas que si no fuera porque hacemos el Día de la Almadía, es un oficio, si no fuera porque hacemos el Día de la Almadía y por el museo, eso estaría totalmente perdido, no sabríamos ni que había existido. Es importante recordar ese patrimonio Sí. inmaterial. La madera ha sido muy importante para Navarra. ¿Y qué me dices del trabajo? ¿Verdad que sí? ¿Qué me dices del trabajo de los agricultores y ganaderos? En aquella época, hace décadas, no tenían tractores. ¿Tú te imaginas estarte sol a sol trabajando la tierra? No como tú, ni como yo, que ahora trabajamos un poquito y ya estamos cansados. Aquello sí que era trabajar, Rafa, Paula, sin herramientas. Vas a acabar con mi paciencia. Ay, con tu paciencia, mira, Rafa, que te voy a regalar un melocotón en almíbar de nuestra comunidad foral que es cojonudo. Aquí huele, ¿cómo huele? Pues a queso tradicional de oveja, porque la familia Aramería lleva muchos años, ¿no? Sí, pues mi padre empezó por pura vocación, porque él era pues muy aficionado a los animales y su madre lo llevó a estudiar, pero a los 3 días se vino a casa diciendo que lo que quería era estar con las ovejas. Dio muchas vueltas y al final acabó teniendo su propio rebaño y luego montó la quesería, montó la granja, que está en Azcona, y se ha tirado pues lo de 35 años haciendo queso hasta que se jubiló y entonces mi hermano y yo cogimos el relevo. ¿Qué subías también de pequeña? No, mis padres han estado en esta borda 25 años. A mí, cuando mis padres cogieron esta borda, a mí me pilló ya pues con 15, 16, pero siempre he estado aquí. Siempre hemos estado echando una mano, pues al principio porque no nos podían dejar en casa solos y luego pues porque teníamos que ayudar. Y también tenéis una borda en la sierra para las ovejas, ¿no? Sí, tenemos un poquito más abajo, ahí en Arbel, tenemos el corral que ha sido el corral de siempre de mi padre. Y ahí ha pasado temporadas también tu padre durmiendo. Mi padre cuando compró el rebaño no tenía granja, compró el rebaño con esa borda y sus primeros inviernos los pasó ahí. Y solía estar mi padre el invierno aquí y empezó a hacer queso ahí y mi madre se quedaba en el pueblo conmigo y con mis 3 hermanos, que son más mayores que yo. Pero claro, no era manera de estar, uno allá y otro aquí. Mi madre subía, mi padre bajaba, pero al final eran muchos días sin verse, él aquí solo, mi madre allá con todo el trabajo y ya pues decidieron hacer una granja en el pueblo y pasar el invierno allá. ¿Tienes recuerdos de aquellos inviernos con tu padre aquí en la sierra? Sí. ¿Echarle de menos? Sí, claro, y de subir con la nieve, a echar una mano y bueno, siempre hemos andado en la sierra.
siempre, porque mi padre antes de que comprara el rebaño había tenido también vacas y habíamos andado mucho en Urbasa y teníamos otra borda y ahí sí que pasábamos todo el verano. Antes de que tuviéramos el bar, que es más sujeto de estar aquí, pues pasábamos mucho tiempo allá. Tengo recuerdos súper bonitos. Eso te iba a preguntar, que los recuerdos tienen que ser muy buenos, ¿no? Sí, sí. Esos veranos en la sierra, bueno, únicos. ¿Hasta te emocionas? Sí. ¿Laura? Nos pintaban un campo de fútbol al lado de la borda, y luego con las lluvias del otoño se borraba. Teníamos nuestro columpio, nuestra cabaña. Éramos 4 y estábamos todo el día salseando en el monte. Disfrutando. Sí. Entonces, nosotros, mi hermano y yo, que somos los que hemos cogido el relevo, la suerte que tenemos es esa, ¿no? Que ya teníamos el camino hecho. Y la sabiduría de vuestro padre, que imagino que estará pendiente de todo. Hombre, él siempre dice que antes nos ayudaba él a nosotros, o sea, que antes le ayudábamos nosotros a él y ahora nos ayuda él a nosotros, pero si es que si no estaría él, no sería igual. En vuestro caso también subís a la Sierra de Andía, Sí. donde regentáis este bar, y aquí servís comidas. Pues aquí abrimos todos los fines de semana, menos un mes que le quitamos al invierno, en la Navidad. Y luego fines de semana y festivos abrimos todo el año y los meses de julio y agosto solemos estar a diario. Ya verás qué productos más buenos te vas a llevar de nuestra tierra, de Navarra. ¡Ay, Marian, menos mal que vienes! Adiós, muchas gracias. ¿Y eso? El jefe, que se ha puesto un ¿Pero poco por nervioso. qué? Vamos a ver, ¿por qué? Con lo bien que haces todo y la hora, no sé, tampoco es tan tarde, ¿no? No, que ahora voy, mira, le voy a llevar un poco de vino de la Deo Navarra y así se queda tranquilito, Muy tranquilito. bien, y el mejor el de esta tienda, para que Eso, lo sepas. luego ¿eh? llegará otro cargamento, de otro pueblo, que Bien, me cariño, llevé un par de Marian. cosas el otro día. Vale, gracias, Marian. No es lo mismo oír que entender. Centro Navarro de la Audición. Todo un mundo para escuchar.